Hola chicos, ¿cómo se encuentran? En esta oportunidad vamos a continuar con la unidad número 4, que es la administración y proceso administrativo, correspondiente a esto a la materia teoría y gestión de las organizaciones y para empresas o pymes, administración, gestión y comportamiento organizacional. En primer lugar, entonces vamos a desandar un poco los orígenes de la administración. Para ello nos tenemos que remontar eh, en un primer enfoque, la cual establecía que la administración era sinónimo del trabajo. Este enfoque establecía que la administración está vinculada solamente al trabajo y el único que trabaja es el hombre desarrollando actividades. Inicialmente el hombre trabajaba en forma individual. En el concepto prehistórico, cazaba, cultivaba, etcétera. ¿Para qué? Para poder satisfacer sus necesidades básicas, como ser la alimentación. Esto relacionado también con economía que habíamos visto eh, en economía de subsistencias. Con el pasar del tiempo, este hombre individualista que cazaba, recolectaba, cultivaba, comienza a relacionarse con otras personas, ya que por naturaleza somos seres sociales. Este hombre comienza a relacionarse y se van dando un nivel de socialización, formando una especie de organización. Y ahí el segundo enfoque hace, o este enfoque mejor dicho, hace las distintas análisis de hombre y vamos al hombre esencia, que pertenece al género que es común pero que es propio de su esencia. Como saben, no existen dos hombres o dos personas, perdón, iguales. Cada uno es distinto. Lo hace distinto su esencia. Y por último, el hombre social, donde éste no puede vivir en forma aislada, como vimos en el primer enfoque, donde era un ser individualista, que no se relacionaba con otras personas. En este caso, se da el hombre social, donde éste no puede vivir en forma aislada y necesita agruparse, asociarse, complementarse para desarrollarse. Y ahí es donde aparecen las organizaciones finalmente. Lo habíamos visto anteriormente, las etapas eh, de la historia de la organización y bueno, aparece en este momento donde el hombre comienza a relacionarse entre sí y donde comienza eh, a verse la organización como nace. Es decir, por esa necesidad que tiene el hombre de agruparse y de asociarse con otros, es por ello que nace la organización. Y un tercer y último enfoque, entendida como la concepción del origen de la administración, consiste en comparar el origen de la administración con el conocimiento. En algún momento se decía que nosotros administramos nuestras fuerzas, también nuestro tiempo, y hoy en realidad nosotros vamos a valernos por el conocimiento. Entonces, este tercer enfoque no hace hincapié o no hace foco en el trabajo ni en ese ser social, sino que este tercer enfoque hace hincapié en el conocimiento. Ese conocimiento que tenemos, y eso habla de la administración como aquellos que manejan el conocimiento. Y de allí también surgen, ¿no es cierto?, las tecnologías que cada uno de nosotros podemos o somos capaces de adquirir y también aplicar. Otro concepto importante es el know-how.
es otro de los conceptos nuevos que quiere decir saber cómo. Y ahí está relacionado con el tercer enfoque, que está relacionado con el conocimiento. Es decir, saber cómo, o sea, saber aplicar nuestro conocimiento sobre aquellos esfuerzos o sobre esta unidad organizacional. No solo el saber, sino el poder aplicar ese conocimiento para el logro de los objetivos de una organización. Algunos antecedentes históricos de la administración, podemos ir mucho más atrás en el tiempo, pero tenemos algunos vestigios del año 5000 a.C., en Sumeria, por ejemplo, los hechos, las escrituras, fines y control administrativos, y no con fines litúrgicos. También tenemos algunos antecedentes en Egipto, donde ya se ve gran planeación, organización y control, también descentralización del poder. Esto hace mucha relación con la escuela clásica que habíamos visto, que justamente divide a la organización en partes como la planeación, organización. Ya hay ahí entonces una suerte de división organizacional. Después podemos seguir, esto ustedes lo pueden continuar con esa lectura y ver cómo a medida que pasó el tiempo hubo avances hasta llegar a lo que conocemos hoy como una organización en sí mismo. Podemos llegar, por ejemplo, tomar el año 1900 como en Estados Unidos, y ahí viene un exponente que es Frederick Taylor, que establece la administración científica, la necesidad de cooperación entre el trabajador y la gerencia, y también los incrementos salariales que en ese momento se exigían. Entonces, ¿qué es la administración? Para ello vamos a basarnos en la bibliografía de Adalberto Chiavenato, que nos dice que es interpretar los objetivos propuestos por la organización, es decir, esos objetivos tenemos que interpretarlos. ¿Para qué? Para transformarlos en una acción organizacional. ¿A través de qué? A través de la planificación, organización, dirección y control de todos sus esfuerzos realizados en todas las áreas y niveles de la organización. ¿Con qué fin? Con el fin de alcanzar tales objetivos de la manera más adecuada a la situación. Este es un concepto de uno de los autores. Después ustedes van a ver que más adelante surgen otros conceptos de otros autores también reconocidos. Los pueden leer para poder establecer las diferencias, similitudes. Hay varias definiciones acá. Básicamente, lo común o las similitudes que tienen todas estas definiciones son los objetivos, es decir, que una organización va en pos de los objetivos, para ello necesita recursos y, sin lugar a dudas, trabajo en equipo. Del mismo concepto se puede sacar los elementos incorporados al cumplimiento de esos objetivos organizacionales. Acuérdense que sin un objetivo claro, una organización no tiene razón de ser. Entonces, se requiere eficacia. Habíamos visto algo de estos conceptos, que la eficacia es la capacidad de lograr los objetivos o metas establecidas sin importar los recursos utilizados. O sea, logro un objetivo o meta establecida, no importa cuántos recursos me llevó realizar esos objetivos.
esa es la eficacia. Hace hincapié en el logro de los objetivos. La eficiencia, por su parte, hace referencia a la capacidad de alcanzar esos objetivos, pero usando la menor cantidad de recursos posibles. Es decir, también se logran los objetivos, pero hace hincapié en los recursos, en la utilización de la menor cantidad de recursos posibles. Y por último, la productividad, que es la relación entre los recursos que utilicé y la cantidad de productos o servicios entregados, medidos, por ejemplo, dentro de un periodo. Entonces, relaciona los recursos que utilicé y con esos recursos qué cantidad de productos o servicios pude entregar o producir. Entonces, acá en este caso, algunas para que ustedes lo puedan leer y ver si estas afirmaciones son falsas, verdaderas o inciertas. ¿Qué creen ustedes? La administración no se aplica en organizaciones sin fines de lucro, por ejemplo, una iglesia. Otra afirmación, todos somos administradores. Y la última, la administración es intuitiva. Con lo que vimos hasta ahora, ustedes deberían poder clasificar estas tres afirmaciones en falso, verdadero o incierto. Es una pregunta que es bueno que ustedes la realicen y puedan entonces ver en su momento y responderlas. Entonces, la administración implica qué hacer, definir cómo lo van a hacer, adoptar las medidas para que lo hagan. El qué hacer está relacionado con un objetivo. Definir cómo lo van a hacer, los pasos para llegar al cumplimiento de esas metas y las medidas para que lo hagan. Y por último, verificar la efectividad de sus esfuerzos. Ahí podemos ver las distintas etapas del proceso de administración. Proceso administrativo, el qué hacer está relacionado con la planificación, el definir cómo lo van a hacer, con la organización, el adoptar medidas para que lo hagan, con la dirección y por último con el control, la verificación de los logros de los objetivos y en su caso el reajuste de lo planificado. Entonces tenemos varios elementos del concepto, uno de ellos es el objetivo, es decir, que la administración siempre está enfocada a lograr fines o resultados. La eficacia y la eficiencia, ya lo vimos, esto es a modo de un nuevo repaso. Los elementos del concepto seguimos con el grupo social. Para que la administración exista, es necesario que se dé siempre dentro de un grupo social. No puede estar aislado del grupo. La coordinación de los recursos es necesario para administrar, combinar los recursos, sistematizar los procesos y analizar los diferentes recursos que intervienen en el logro del fin común. Está la productividad, como dijimos anteriormente, que es la relación entre la cantidad de insumos que se necesitan para producir un determinado bien y la obtención de los máximos resultados, con el mínimo de recursos en términos de eficiencia y eficacia. Hay una coordinación en todos los procesos, en todo este proceso debe haber una coordinación y ya vamos a ver las funciones de la administración. Uno de ellos es la planificación, como les dije anteriormente. El qué hacer está relacionado con la planificación. Una organización debe tener en claro qué es lo que va a hacer. Una vez que tiene en claro qué es lo que va a hacer,
debe preguntarse cómo lo va a hacer. Ahí surge la organización. Después, el hacer, es decir, en la parte de la dirección se van a establecer las personas encargadas de realizar lo planificado. Se establecen los cargos, quienes van a controlar a las personas, a los operarios, por ejemplo. Y por último, la verificación, que hace referencia al control de aquello que fue planificado. Es decir, si aquello que se hizo estuvo de acuerdo a lo que se planificó. Entonces, el proceso administrativo es el conjunto de fases o etapas sucesivas a través de los cuales se efectúa la administración. Entonces, son etapas que se interrelacionan y forman un proceso integral. Es decir, que una depende de la otra para la realización de los objetivos. Tenemos fases. Ese proceso administrativo lo podemos dividir en fases. Una es la fase mecánica o estructural y la otra es la fase dinámica o operativa. Entonces, la fase mecánica o estructural como etapa tiene a la planeación y a la organización. En la planeación se responden a las preguntas qué se quiere hacer, qué se va a hacer, en la organización cómo se va a hacer, y en la dinámica u operativa, en la parte de la dirección, se procura que se haga, y en el control cómo se haga. Esto lo habíamos visto, planeación relacionado con el propósito, los objetivos. Entonces, la primera fase del proceso administrativo es la planeación, que es el proceso de definir metas y objetivos, también con sus respectivas estrategias de acción, para desarrollar las actividades que permitan alcanzarla. Si no se planea, no hay rumbo fijo de la organización. Algunas cuestiones de la planeación. Aquí se realizan los planes para dar a la empresa objetivos y conocimientos con el fin obviamente de alcanzarlos. Dar respuesta a qué hacer, cuándo hacerlo, dónde hacerlo, cómo hacerlo. Entonces, el segundo punto es la organización, que en este caso implica el diseño de la estructura más adecuada para llevar a cabo los planes. Esta función determina las actividades a realizar, cómo se van a agrupar, quiénes las desempeñarán, señala también claramente los puestos, la jerarquía dentro de la organización. Tenemos algunos elementos de la organización, algunos de ellos ya lo vimos, por ejemplo el organigrama, que era esa representación gráfica de una estructura organizacional. Más adelante continuaremos con cada uno de estos elementos o etapas, mejor dicho, del proceso administrativo, desarrollándola en profundidad. Entonces, el organigrama por un lado, los manuales, las normas, las guías de manejos, los protocolos ante distintas situaciones, los comités. Y por otro lado, la fase dinámica u operativa. Tenemos la dirección o ejecución. En esta fase se toman las decisiones, hay una integración entre las distintas etapas, se juega mucho la motivación, cómo se comunica y la jefatura, es decir, la parte que toma las decisiones y baja líneas. Y por último, el control, que hace referencia a la supervisión y evaluación. Siempre tendiente al establecimiento de estándares, es decir, normas claras hacia dónde tiene que llegar esos objetivos y qué cuestiones deben cumplir para poder realizarlos de la mejor manera. Para eso hay indicadores
comparación y también corrección y obviamente retroalimentación. La dirección, los administradores tienen que dirigir y coordinar eficazmente a los colaboradores de la empresa para lograr el éxito de la organización. La dirección comprende entonces ese contacto cotidiano y cercano entre la parte de la gerencia y los operarios. Y el control es el seguimiento de las actividades para asegurarse de que se están realizando de acuerdo a la primera etapa, que es a la planificación. Bueno, y hasta acá llegamos en esta oportunidad. Continuaremos la próxima clase con el desarrollo de estos puntos. Les dejo ahora en el aula virtual una actividad, es un pequeño crucigrama con lo visto hasta este momento para que lo puedan desarrollar. Bueno, nos vemos entonces la próxima clase. Que sigan bien.